No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Muy queridos cristovidentes, estamos comenzando ya el mes de febrero, el segundo del año, y nos viene bien en este esfuerzo por iniciar con toda la energía, con todo el amor de Dios, un año de trabajo, reflexionar en el Evangelio, en este tiempo que también precede, comienza el 13 de febrero, el tiempo de Cuaresmas, como un intermedio entre la Navidad y la Cuaresma, en la que nos disponemos a retomar nuestro trabajo en la presencia de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme durante la noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. El Evangelio de la Santa Misa de hoy, que es el viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, está introducido por un versículo, el del Aleluya, que dice: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Nos da una clave para meditar la Escritura: la humildad, la sencillez, virtudes muy propias de los niños. Jesús alaba a su Padre Dios porque revela los misterios del reino a los niños, a los sencillos, a los que tienen el corazón puro, a los que no tienen doblez. Vamos a pedir, a implorar del Espíritu Santo esas condiciones del alma para que podamos entender mejor lo que Jesús nos quiere decir. Al final de las palabras del Evangelio de la misa de hoy, Evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 4, dice el evangelista, hablando de Jesús: todo se lo exponía con parábolas. El Señor utiliza las parábolas para abrir su corazón y adoctrinarnos y enseñarnos, transmitirnos esa luz nueva que nos quiere dar. Y las parábolas tienen una importancia grande. No son simplemente una enseñanza humana. La parábola tiene una profundidad inmensa y en boca de Jesús, digamos que las parábolas son inigualables. La clave para descifrar las parábolas es la Santa Cruz. Todas ellas en el fondo son la vida de Cristo, expresada en esas comparaciones. Una vida que va a terminar con la entrega hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso las parábolas requieren la luz de la cruz para ser entendidas. Además,
La parábola es una invitación. Nos invitan a comprometernos con las verdades que el Señor nos manifiesta en esas enseñanzas. De manera que sigamos al Señor. Quizá por eso muchos no entienden las parábolas, porque no se dejan convocar por la palabra de Cristo para convertirse, para cambiar. Y el Señor pone dos parábolas en el Evangelio de hoy a las multitudes. Se refieren al reino de Dios. El reino de Dios es también el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio es el reino de Jesús, el reino de Dios. El reino de Dios se puede referir a Cristo mismo. Él es el reino. También se refiere a veces a que ese reino está entre nosotros y en la intimidad de nuestra alma. No es algo externo, sino sobre todo interior. También a veces se refiere el reino de los cielos a la iglesia. Pero reino de Dios significa principalmente la soberanía de Dios sobre toda la realidad, sobre el mundo, sobre las personas. Una soberanía que adquiere con la venida de Cristo al mundo una cercanía muy grande. Dios se hace presente en la creación, en Cristo, ejerciendo ese poder suyo soberano, que es de amor. No es una tiranía, no es violencia, no es fuerza, no es un dominio al estilo de los déspotas humanos, sino un dominio que es de amor, pero es señorío. Él es Señor de nuestra vida, Señor del mundo, Señor de toda la realidad. Y las parábolas de hoy, que nos invitan a identificarnos con Cristo, hablan de ese señorío de Dios, que domina todos los tiempos y todas las personas. Y en la primera de ellas, el Señor dice que el reino de Dios se parece a un hombre que echa una simiente en la tierra. La semilla aparece con frecuencia en las parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. El sembrador que sale y echa a voleo la semilla, y parte cae al lado del camino, otra parte cae en tierra muy poco profunda o en terreno pedregoso, o la ofuscan los cardos y las espinas. Pero todas aquellas comparaciones de la semilla van a terminar en la que el Señor se compara con el grano de trigo, que si no cae en tierra y muere, no da fruto. Está hablando el Señor de la muerte en la cruz. Aquí, la simiente, la semilla, que es Cristo mismo, dice que duerme el que la echa de noche, se levanta a la mañana, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Ese señorío de Cristo es un señorío oculto, que a veces más bien parece frágil o derrotado. Pensemos en la muerte del Señor en la cruz, parece derrotado. Y aquí el Señor habla de cómo ese señorío va aumentando sin que nos demos mucha cuenta, porque el Señor va ganando las conciencias, los corazones. Las personas lo van encontrando en su caminar diario. Él sale al encuentro de cada hombre para conquistar su vida, su corazón, y entregarle el suyo, darle la vida divina. La tierra va produciendo, sigue San Marcos, la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Es una figura muy conocida para los que lo escuchan. Muchos de ellos son agricultores, se dedican al campo y saben que todo ese esfuerzo para cultivar el trigo exige echar la semilla, roturar la tierra antes, cuidarla, evitar que vengan los pájaros del cielo y se coman la semilla, defenderla de las tormentas.
Pero la fuerza para crecer no es del sembrador, en el caso de los cultivadores humanos. Y por eso el Señor dice que no sabemos cómo va creciendo ese reino de Dios, que es el encuentro de Cristo con cada alma. El encuentro de Cristo con cada alma es un misterio de amor. Está en la intimidad de cada corazón. No sabemos la historia de cada persona, de su encuentro con Cristo, de cómo se va haciendo más de Cristo, más de Dios. Dejémonos ganar por el Señor. Ayudemos a los demás con el ejemplo, respetando mucho la libertad de Dios en esa iniciativa de buscar a las almas una a una. No nos opongamos nunca al designio de Dios sobre cada corazón. No impidamos la llamada divina sobre personas concretas, parientes, hijos, hermanos. No digamos oponiéndonos, Dios no lo puede llamar, Dios lo puede llamar. De hecho, Dios llama a todos, a cada uno. La segunda comparación que el Señor pone para el reino de Dios, para esa soberanía de Dios sobre la creación entera, sobre los hombres, es la del grano de mostaza, muy conocido, que es una semilla pequeñísima, pequeñísima. Casi no se ve, es como un puntico. Y el Señor dice que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. El reino de Dios va creciendo así, poquito a poco, sin ruido, sin ostentación, a veces con esa apariencia de haber fracasado, pero va creciendo. A veces quisiéramos que Dios fuera más rápido. El Señor va a su ritmo y las almas también. A veces no responden con la prontitud que Dios espera. Pero el Señor es el dueño de todos los tiempos. Hemos de tener una gran seguridad en la victoria de Cristo y no tener afanes humanos, prisas humanas. Ir al paso de Dios, diciéndole que sí en cada momento. Y nos daremos cuenta que eso va echando raíces, va haciéndose fuerte, también en nuestra propia alma. Cada vez el amor de Cristo se va arraigando en el corazón con más fuerza y es más difícil de arrancar. Y llega un momento en que no podemos vivir sin Cristo. Hemos de estar pendientes de Él a toda hora, en todo momento, dormidos y despiertos, cuando descansamos y cuando trabajamos. San José María, que estaba muy enamorado de Jesucristo, decía que él era un pecador que ama a Jesucristo. San José María nos recomendaba mucho tratar a Jesús, decirle que sí, buscarlo, encontrarlo, tratarlo, enamorarnos de Él. Es un buen camino. Para que el reino de Dios se haga una realidad, procuremos que Cristo esté muy cerca del corazón de cada uno y ayudemos a que muchas almas se encuentren con el Señor, facilitando de esa manera que el reino de Dios se extienda y se extienda. Vamos a pedir ayuda a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que no quiere otra cosa que el amor de Cristo para cada uno, que nos ayude a tener hambre de almas, deseos de extender el reinado de Cristo, que es de amor, de justicia, de paz, de serenidad, por toda la tierra. Y para que este afán apostólico crezca, les voy a impartir la bendición de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada